que me contaron Jorge Mario y Ricardo, que por ahí vi a Ricardo, yo creo que fue hace unos 8 años, de un señor que se llamaba Roger Bannister. Creo que se vayan conmigo para 1954. Este señor era atleta y en los años 50 se decía que físicamente era imposible que una persona corriera una milla en menos de 4 minutos. Una milla es 1.609 kilómetros y todo el mundo se demoraba más de 4 minutos. Y científicos, médicos, doctores decían que no se podía correr una milla en menos de 4 minutos. El cuento es que Bannister se propuso bajar los 4 minutos y logró bajar el tiempo en 4 minutos, demostrando que era posible correr una milla en menos de 4 minutos. O sea, le dijo al mundo, es posible. Quiero hacerles una pregunta de pronto por el chat, hay quien se anima. ¿Cuántas veces creen ustedes que en los últimos ya casi 72 años se ha roto ese récord de los 4 minutos, de correr una milla en menos de 4 minutos? Por el chat los leo. ¿O creen que no se ha roto? Sí, sí se rompió ya. Fico, sí, se rompió 18 veces. O sea, no fue una sola vez. 18 humanos más demostraron que se podía hacer en menos de 4 minutos una milla. Y lo más sorprendente es que a los 45 días de que Bannister hubiera roto el récord o hubiera logrado esa marca de menos de 4 minutos, a los 45 días otra persona lo logró. ¿Y esto qué tiene que ver con seguros? Tiene que ver todo con seguros. Tiene que ver todo, porque muchas veces creemos, no, no se puede, es complejo. Y hay gente que ha demostrado que sí se puede. Y no solo uno, muchos. Entonces yo creo que esta historia de Bannister nos puede servir para decir, pues venga, si físicamente se pudo, ¿yo por qué no voy a poder hacerlo? Y yo creo que más allá del tema, y es algo que nos pasa a los seres humanos, tenemos un reto particular con lo que creemos que es imposible o con lo que creemos que nos cuesta. Ya cuando vemos que otra persona lo ha hecho, decimos, ah, no, eso es hasta fácil. Entonces yo creo que la primera reflexión que me encantaría dejarles hoy, que no tiene nada que ver con el producto, perdón porque estoy con la voz vuelta a nada, yo creo que la primera reflexión que les quisiera dejar es, sí se puede. Sí, es simplemente que yo como persona diga, sí voy a poder hacerlo. Entonces ya hablemos de crear patrimonio en persona jurídica después de 6 minutos de intro. Hablemos de ese crea patrimonio en persona jurídica y cómo es el mismo producto, pero que nos va a habilitar una conversación diferente con la empresa. Listo. ¿Qué camino vamos a recorrer hoy? El producto es el mismo crea patrimonio, pero con un enfoque de un nuevo tomador. El manejo tributario, que es tal vez el principal atributo que pueda llegar a tener esta visión del crea patrimonio. Ese es el principal atributo. La posibilidad de tener un beneficio tributario asociado al uso de la figura. Los usos, cuáles son ese tipo de formas en las que yo puedo utilizar el crea patrimonio y dónde es oportuno y dónde no. El perfil de la empresa, que yo creo que eso es clave, y cuando uno analiza las casi 2.000 empresas que tienen crea patrimonio en Scandia, hay algunos patrones, hay algunas cosas que empiezan a aparecerse y eso nos ayuda a identificar dónde sí y dónde pueda que yo esté perdiendo mi tiempo. Y vamos a cerrar con un poquito de data para que ustedes conozcan en qué está el crea patrimonio persona jurídica de Scandia hoy. Un favor, la única pregunta mala es la que no se hace. Entonces, ahí tienen la herramienta del chat,
déjennos sus preguntas, que yo creo que nos va a quedar un tiempo al final del espacio para que resolvamos esas preguntas. Es el mismo producto, yo quiero que partamos de ahí. Lo más interesante es que es el mismo producto. Tiene una cobertura por muerte e ITP, las mismas condiciones que tiene Crea Patrimonio Persona Natural. El monto asegurado y coberturas no cambian. La reserva técnica, que es esa construcción del patrimonio, se sigue acumulando, o sea, es el mismo tratamiento que yo le doy a la prima. Lo que cambia es el tomador. Un seguro tiene tres actores fundamentales: el tomador, el asegurado y los beneficiarios. Particularmente en el Crea Patrimonio Persona Natural, dejamos que sea el asegurado el mismo tomador. Esa es como la generalidad. En este es una empresa que a uno de sus empleados le paga un seguro de pensión privado, que ese es el nombre que recibe el Crea Patrimonio. El Crea Patrimonio es un seguro de pensión privada. Entonces, aquí el único cambio de este sabor, si lo queremos ver así, es que el tomador va a ser una persona jurídica. ¿Eso tiene un beneficio? Sí, eso tiene un beneficio. Los pagos que haga esa empresa a esos Creas Patrimonio se consideran gastos deducibles. La tarifa para las empresas de régimen común de renta es del 35%. Entonces, por cada 100 pesos que yo vaya a poner en un Crea Patrimonio de uno de mis empleados, hay 35 pesos que estoy dejando de pagar de impuesto. Algo importante en esos roles de la póliza: el tomador puede cambiar, que yo creo que esa es una de las primeras objeciones que puede tener la persona, y es: pero si yo me voy de esta empresa, ¿qué puede pasar? Tranquilo, no pasa nada. El tomador puede cambiar. El tomador puede cambiar. Iniciamos la póliza siendo tomador la persona jurídica, y en la prima número 2, en la prima número 75, en la prima número 180, el tomador puede ser la persona natural o otra persona jurídica. ¿Quién es el tomador? Quien paga la prima. Inicialmente la empresa puede cedérselo al colaborador si renuncia, o a un tercero. El beneficiario o los beneficiarios van a ser quienes reciben la indemnización, que puede ser los socios o la familia del asegurado. Aquí digamos que dice la empresa, pero es más los socios o la familia del asegurado. Se puede ir actualizando a lo largo de la póliza, y esto es un punto muy interesante. Cuando una persona toma una solución como Crea Patrimonio, se está exonerando, se está saliendo de la conversación del juicio de sucesión. El proceso de sucesión ocurre cuando fallece una persona. Aquellas personas que creen tener derecho sobre los activos de esta persona se enfrentan o tienen que pasar por un juicio de sucesión que determina las proporciones y cantidades en las que una persona se convierte en dueña de algo que deja un causante, que es el nombre técnico que recibe la persona que fallece. El Crea Patrimonio, al ser una solución de beneficiarios elegibles, sale de la conversación del juicio de sucesión. Un proceso de sucesión en Colombia se puede demorar un año, año y medio. En el caso del CREA, como tiene beneficiarios elegibles, pues yo no tengo que ir a juicio de sucesión, y no va al proceso de sucesión con los documentos que pide Scandia, que básicamente es la partida de función del certificado de función del asegurado. Con eso ya más o menos a la semana los beneficiarios tienen los recursos. Entonces es importante considerar esto. Asegurado es la persona sobre la que recae el riesgo, y es el único rol que no puede cambiar. El plazo, el valor de la prima, si es con aumento o sin aumento, y el asegurado son los únicos roles que no van a cambiar. ¿Por qué? Porque se emite la póliza con las condiciones físicas, la edad de la persona asegurada. Nos dice Ricardo Andrés: ¿como a título de qué tributariamente la empresa se puede deducir el gasto? Es el mismo argumento que usamos en los PAC para deducibilidad de la persona jurídica. Rick, tal cual. Tiene el mismo génesis, tiene la misma configuración, el sustento de deducción. El artículo 126 raya 1, y lo vamos a ver un poco más adelante, nos dice que las empresas pueden hacer aportes a fondos de pensiones y a seguros privados de pensiones, que yo creo que eso es el gran valor que tiene Crea Patrimonio. Seguro privado de pensiones. Es un gasto deducible para la empresa hasta por 3.800 VTs por año por colaborador. Entonces, el sustento
tributario, es un gasto de personal, va también como se utiliza el PAC al 510570 y le permite ese beneficio a la persona jurídica. Entonces hablemos del tratamiento tributario. La prima es un gasto deducible del impuesto de renta. Las empresas venden, tienen unos costos y gastos de operación. Después de los costos y gastos de operación llegan a una utilidad ante impuestos y a ese valor le van a practicar el 35%. Esa es la tarifa de las empresas. Entonces, las empresas pueden tener dos tipos de tarifas, las que están en régimen común y las que están en régimen simple. Las que están en régimen común hacen esa depuración de la que yo les estoy hablando. Lo que vendí, menos los costos y gastos, llega una utilidad antes de impuestos, impuestos, utilidad. Ese es el esquema de depuración de una empresa de régimen común. El régimen simple fue un régimen creado para buscar una formalización de las empresas y de algunos oficios en nuestro país. Y es muy sencillo. Dependiendo a lo que yo me dedique, tengo una tarifa. Entonces, si yo vendí 100 y mi tarifa es 15, pago 15 millones de impuestos. No tiene depuración, no tiene costos y gastos. Entonces, en el régimen común voy a tener el beneficio del 35% porque es un gasto deducible. En el régimen simple, entonces, no puedo hacer un CREA. Sí lo puedo hacer, solo que lo que yo pague como prima no va a tener el gasto deducible. Que yo creo que a veces como que nos quedamos en la primera respuesta y es una empresa de régimen simple puede tener CREA patrimonio, puede ser que la respuesta es no, no porque el gasto no va a ser deducible. Y la respuesta es sí, teniendo en cuenta que esa prima no se puede deducir. Pero como no se puede deducir la prima de CREA patrimonio, no se puede deducir la fiesta de fin de año, no se pueden deducir una cantidad de cosas porque en el régimen simple el ejercicio es muy sencillo. Vendí 100 y me descuento la tarifa. Entonces hablemos de régimen común, que es donde más nos vamos a encontrar. Hay un tope deducible por año por empleado asegurado, que si yo pienso en la tarifa de 35%, por cada peso voy a retornar 35 centavos en menor impuesto. Por cada empleado van a ser 199 millones de pesos en el año. Y aquí viene, yo creo que algo que nos puede ayudar mucho y es el complemento, porque tenemos una figura que ofrece también beneficio tributario a las empresas y es el plan institucional. Entonces yo podría decirle a la empresa, mire, tome un CREA patrimonio por 2 millones de pesos, que son 24 millones de pesos de prima, y tome también un PAC por 175, que los 175 millones más los 24 le va a dar las 3.800 VTs a las que tiene derecho como gasto deducible. Ah, la empresa quiere hacer más, listo, puede hacer más. Solo recordemos que la primera capa en combinación de las dos soluciones, para que sea deducible, va a ser de 199 millones de pesos. Lo que exceda ese valor no es deducible, es algo que se llama un gasto contable. Bien, pero para que nos quede claro que puede ser un complemento para el PAC. ¿Qué tiene que tener la empresa o qué tiene que tener más bien el empleado para que esto sea un gasto deducible? Primero, pues que sea un empleado con un vínculo laboral vigente, una persona a la que se le esté pagando nómina, porque en eso el 126-1 es muy claro. Venga, pero yo tengo un socio que no es empleado, ¿le puedo hacer el CREA? Hay un interés asegurable porque aparece en la Cámara de Comercio, mas no puedo deducirme el, el valor de la prima. ¿Por qué no me lo puedo decir? Ah, porque el 126-1 me habla de empleados. Es la misma historia que en el PAC nos habla de empleados. Pero tengo la posibilidad de hacerlo. O sea, yo puedo hacerlo, solo que no voy a tener el beneficio tributario de que el valor de la prima sea deducible. Entonces, por eso está empleado no contratista. Y recordemos que es hasta 3.800 VPs por año por empleado. ¿Qué pasa? Y yo creo que ya tenemos clara la figura de la empresa. Hablemos de lo que pasa con la persona natural. Para la persona natural es un ingreso laboral, es un ingreso tributario más no salarial. Y tengo que ajustar eso en la presentación antes de compartírselas. ¿Qué significa que algo sea un ingreso tributario y no salarial? Yo voy al costo y me suena la chicharra y me gano la chicharra del costo. Eso es un ingreso para mí. Es una ganancia ocasional por azar. A mí Scandia me paga 200.000 pesos mensuales de conectividad. Eso para mí es un ingreso,
más yo no pago seguridad social sobre ese ingreso, que es mi auxilio de conectividad. Las empresas, de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo, échenle una leída al artículo 127, 128 y 129, esos artículos nos ayudan a entender qué es salario, qué es pago en especie y qué no es salario. Dice que yo le puedo pagar a una persona en especie y realmente dice hasta el 50%. Nosotros hacemos una recomendación del 40% para que no vaya a infringir la ley en algún caso, en que yo le puedo pagar a una persona en especie y el valor de la prima de seguro podría ser uno de esos pagos en especie. Entonces, si yo me gano 10 millones de pesos y deciden hacerme un CREA por 3 millones de pesos, mi ingreso va a seguir siendo 10, pero la empresa podría tener beneficio tributario sobre esa prima que yo tengo y no voy a pagar seguridad social por el valor de la prima. ¿Qué es importante? Recordemos que este seguro privado de pensión, que es el CREA Patrimonio, se comporta similar al fondo de pensión voluntaria. Y si yo tengo espacio en mis 1.340 OBTs, puedo llevar el valor de este CREA Patrimonio como una renta exenta en mi declaración de renta. Algo importante para que no nos vayamos a confundir ahí. Nosotros sabemos que una persona que tenga un hijo y que pague un interés de vivienda o que pague un plan de medicina prepagada, ya va a estar topeado. Tal vez ese no sea el atributo más contundente para que la persona tome la decisión del CREA. Tómelo. Tiene la posibilidad de que le pueda ayudar a reducir personas que empiezan a trabajar, que no tienen hijos, no pagan crédito hipotecario, no pagan medicina prepagada. Bueno, eso le va a ayudar a completar las 1.340 OBTs. Maravilloso. Pero hay personas en las que no, porque ya tienen hijos, o porque ya vienen haciendo otro tipo de ahorros, o porque mandan la plata de la AFC y de la AFC pagan el crédito. Eso no significa que la persona no sea objeto de este CREA Patrimonio de Persona Jurídica. Sí lo puede hacer. Entonces, aquí lo importante es reconocer que es un ingreso que si no se pasa del 40%, no va a ser parte de mi pago de seguridad social y que si tengo espacio para el beneficio tributario, puedo utilizarlo al final de la póliza o para vivienda o porque cumplo condiciones de jubilación. Y algo importante es que el beneficio de los 10 años no es por la póliza, el beneficio de los 10 años es por aporte. Entonces, si yo saqué mi CREA a 15 años y ya es el momento del fin de vigencia de la póliza, no es que todo el valor se exento. Hay un lapso de primas, hay un grupo de primas que ya pasaron 10 años. Bueno, esas que tal vez son los primeros 5 años, esas ya van a tener beneficio tributario porque llevan más de 10 años en el fondo. Las otras no, porque les va a hacer falta tiempo. ¿Qué pasa en el tratamiento tributario? Ya vimos el tratamiento tributario del tomador, vimos el tratamiento tributario del asegurado, hablemos del tratamiento tributario del beneficiario, que se activa solamente en caso de que se presente el siniestro. Si no se presenta el siniestro, el beneficiario estuvo ahí, pero no le pasó nada. O sea, yo saqué un CREA Patrimonio, no me morí, mis beneficiarios tributariamente no les pasó nada. Pero ¿qué pasa si se presenta el siniestro? Entonces, si se presenta el siniestro, el tratamiento de una indemnización de vida está agravado al 15% como una ganancia ocasional. Entonces, está agravado al 15%. Con una tarifa del 0% para las primeras 3.250 VTs de cada uno de los beneficiarios. Hagamos este cálculo nosotros. Una VT vale 52.374 pesos por 3.250, que es el valor que me dice el estatuto tributario que estaría exento. Cada beneficiario podría recibir hasta 170.215.500 exentos del impuesto. Entonces, si mi CREA era de 340 millones de pesos y habían 2 socios, esos socios van a pagar de impuesto 0. ¿Por qué? Porque son 170 millones de pesos por cada uno de los beneficiarios. Si no se presenta el siniestro, pues no va a haber un pago de impuesto y el asegurado se va a encontrar o con el impuesto que tenía, si la estaba llevando con beneficio tributario que tenía que pagar, o con el 7%, que es la retención
que se le practica a los rendimientos. Pero todo depende de la manera en la que lo vaya a usar, porque si el asegurado ya cumple con condiciones de jubilación o va a comprar una vivienda con eso, o esperó, recuerden que el CREA tiene un pago total o una renta temporal. Si yo utilizo la renta temporal, puedo hacer que tenga un ingreso periódico para que sigan cumpliendo tiempo de permanencia de los aportes y así no tener que pagar el impuesto. Algo importante en el uso del CREA Patrimonio, tanto en la persona natural como en la persona jurídica. Los recursos del CREA son inembargables porque hacen parte del patrimonio técnico de la aseguradora. Por eso el tratamiento tributario en el patrimonio es similar al de un leasing habitacional. ¿Qué pasa cuando uno tiene un leasing habitacional? Si ustedes revisan las escrituras, quienes tengan un leasing habitacional o si conocen de un leasing habitacional, el inmueble es del banco. Yo he pagado un canon inicial y he aportado en unos cánones mensuales a capital. Yo voy llevando a mi patrimonio como una provisión ese inmueble para que en el momento que se acabe el leasing no haya una sorpresa de que se infle el patrimonio porque llega un inmueble. Entonces con el CREA pasa algo similar. Yo voy llevando unos valores que son parte de la reserva técnica del patrimonio de la aseguradora porque en caso de que se presente el siniestro, la aseguradora tiene que pagar. Y si no se presenta el siniestro, pero llegó el fin de la póliza, la aseguradora devuelve ese valor que estaba en la reserva técnica. Por lo tanto, si yo llego a tener un embargo, esos recursos no hacen parte del embargo. El CREA Patrimonio es inembargable durante el tiempo que esté vigente la póliza. Si son pólizas anticipadas o se acabó la póliza, pierde su capacidad de inembargabilidad y podría estar sujeto a un embargo. Retención, si yo finalizo la vigencia y tengo beneficio tributario, puedo ganarme la retención asociada a esos rendimientos. Y lo que veíamos en el slide anterior, y era el tratamiento especial de la indemnización por vida. Hasta aquí estuvimos hablando de que el CREA Patrimonio es igualito. Repasamos cuál sería el beneficio o el tratamiento tributario de tomador, asegurado y beneficiario. Ahora hablemos de cómo funciona en la empresa. Entonces, yo puedo ofrecérselo a los colaboradores como parte de un plan de beneficios. La empresa va a tomar esas pólizas sobre sus colaboradores y se lo ofrece como un programa de beneficios. Si el colaborador llegara a renunciar y tiene la capacidad de pago, él puede asumir el pago de la póliza haciendo cambio de tomador. Que no puede seguir y la empresa dice, no, este no puede seguir, pero yo puedo poner otro empleado para que siga con la póliza. Recordemos lo que hablamos, yo no puedo cambiar el asegurado. Entonces, se perdió la plata porque llevaba 3 años y no puede seguir pagando. Se perdió, pero usted empresa tranquilo porque usted pudo deducirse el valor de esas primas. El que perdió fue el empleado que salió de su compañía. La mecánica de la salida es sencilla. Si el colaborador renuncia, la empresa deja de pagar la prima. Puede hacer un cambio de tomador. El asegurado puede asumir la póliza y que continúe su nombre o decirle a la nueva empresa que la tome y si no la asume, pues lamentablemente la póliza se revoca. Hay un Zoom bien interesante y acuérdense que yo les hablé que había un tipo de empresas para esto, muy relacionado con el segmento pymes. Y las pymes de nuestro país generalmente son empresas familiares, empresas que tienen una trayectoria importante y que dentro de esa trayectoria siempre hay un rol como el rol de la mano derecha. Aquella persona que ha venido trabajando conmigo toda la vida, pero por protocolos de familia, por gobernanza de la compañía, no han considerado que se convierta en socio. Solo que esa persona, aunque tiene el know-how de la compañía, tiene también un riesgo implícito. Y es que es la persona que más fácil puede salir a hacerme competencia en caso de que se vaya. Entonces, hay un uso que es el uso de la mano derecha. Y ese uso de la mano derecha es que yo puedo ofrecerle a esa mano derecha de mi empresa, que no le voy a dar acciones, porque no tengo en la cabeza el plan, la compañía, de volverlo socio. Sí le puedo decir, mire, usted por estar conmigo 10, 15 años más, puedo entregarle 400, 500, el valor que la empresa quiera. Y lo más interesante es que este plan realmente no me va a costar el 100% de lo que yo le voy a entregar a la persona, sino que hay un impacto en lo que es beneficio tributario, ese 35% que voy a dejar de pagar, y en los rendimientos asociados que pueda llegar a tener
el CREA. Sabemos que no es la principal habilidad del CREA como producto, pero pues va a tener unos rendimientos asociados. Entonces se convierte en una palanca de retención para esa persona, para ese caso específico dentro de la compañía. Como les decía, si yo voy a una multinacional o si yo voy a una empresa grande con esta historia, de pronto me dicen, no aplica. Pero en las pymes esto tiene mucha relevancia y sé que muchos de ustedes que están conectados aquí seguramente están pensando en algún caso de una empresa de ustedes donde esto pueda aplicar. Algo importante, todavía no sabemos qué va a pasar con la reforma pensional, pero pensemos que llegue a pasar. Los socios en el emprendimiento colombiano, en el empresariado colombiano, son dados a no cotizar por un mayor valor su IBC y se esperan a los últimos 10 años y suben su IBC. En la ley 100 eso se puede hacer sin problema. Si llegara a pasar la 2381, si llegara a pasar la 2381, muy probablemente no van a poder subir el IBC en los últimos 10 años. Entonces, eso que tenían dispuesto a invertir en mejorar su IBC, pues no pierdan el impulso y háganlo a través de un CREA Patrimonio Persona Jurídica, que va a tener beneficio tributario para la empresa, que la empresa puede sustentar que lo está pagando como cierre de brecha pensional para sus socios. Y al final, si se cumple el objetivo y la persona no tiene siniestro, cerró la brecha pensional. Pero si llega a pasar algo en el camino, hay algo muy interesante y es que esos mismos empresarios son cabezas de hogar, son quienes llevan el dinero a sus casas. Y si llegaran a faltar, pues va a existir un periodo mientras sale la sucesión donde la familia no va a tener recursos y una sucesión tiene que pagar costos de abogados, pago de impuestos. Entonces el CREA se convierte en un producto puente de muchísimo valor. ¿Por qué un producto puente? Porque en el CREA yo no tengo que esperar la sucesión, sino que hago mi proceso, demuestro que soy el beneficiario y recibo los recursos. Entonces tiene un objetivo número uno, que es la posibilidad de cerrar brecha pensional, y tiene un objetivo número dos, y es que se convierte, en caso de que se presente el siniestro, en una alternativa de subsistencia a un producto puente mientras se llega al momento de la sucesión. Nos dice Caro, me queda una duda con lo que acabas de explicar. Los saldos a 31%, a 31 de diciembre de Crea Patrimonio van al patrimonio en declaración de renta del cliente. Al hablar que son anticipos, pero que hacen parte del asegurador, el registro contable debería ser otro. Tú los llevas como una provisión, Carl. Tú has venido recibiendo, así como en el leasing habitacional, que has venido haciendo un pago a capital, has venido cumpliendo un programa de un seguro, en donde tienes la promesa que va a existir una evolución del valor que hayas aportado, por lo tanto lo vas a ir llevando. Adicionalmente que fue un ingreso para ti que tú decidiste entregárselo a la aseguradora y por eso hace parte del patrimonio. Entonces ese es como el sustento en el que hace parte de tu patrimonio, pero también es parte del patrimonio técnico de la aseguradora. Bien, algo interesante, y es que las empresas en nuestro país generalmente no tienen claro un protocolo de sucesión. No es muy claro el camino en caso que lleguen a faltar alguno de los socios. Y al estar tan expuestas a eso, en caso de que se presente un siniestro, de que fallezca un socio, las empresas tienen que salir a buscar créditos o vender parte de su maquinaria o recibir un socio que no, eh, o recibir un socio que no estaba en los papeles de la empresa. Y eso después puede concluir o puede generar un impacto en que la empresa puede perder ese rumbo que tenía. Entonces, lo que pueden hacer los socios es tomar pólizas de Crea Patrimonio cruzadas, en donde voy a poner un ejemplo. Pensemos que María Isabel y yo somos socios y yo voy a cubrir la vida de María Isabel y María Isabel va a cubrir mi vida. Tomamos un Crea Patrimonio persona jurídica, va a ser un gasto deducible y en caso de que se llegue a presentar el siniestro de que yo fallezca, pues María Isabel va a tener que cumplir con una obligación con mi esposa y mis hijos, porque ninguno de mis hijos va a estar interesado en seguir o mi esposa no está interesada en seguir y ella sí tiene que salir a cumplir con esos recursos. Ella recibe la indemnización y como es parte de su capital,
ella puede hacer lo que quiera con esos recursos y compra mi participación. Entonces, esta es la manera en la que la empresa puede tomar estas pólizas y estar cubierta. ¿Quién es el tomador? La empresa. El asegurado, socio empleado. Y los beneficiarios son los otros socios. Si el valor asegurado, porque tiene una capacidad de pago mayor, excede la parte que yo quiero pagar, los beneficiarios pueden ser María Isabel y mi esposa, en la proporción que yo haya dejado. Entonces, ¿qué ventaja tiene este camino a tomar un seguro puro de vida? Yo puedo tomar el seguro puro de vida, pero si acabó la vigencia de la póliza y pagamos la prima y pues chévere, no se murió ninguno, pero pues tenemos ahí que pagamos y no pasó nada. Entonces el Crea Patrimonio le da un sabor adicional a esta alternativa y es que si no se presenta el siniestro, pues quedan unos recursos que sirvieron para el socio que en el acuerdo de socios pueden determinar que lo usen para cierre de brecha pensional. Este es tal vez el uso que más deberían tener las empresas. No es complejo. Nosotros no pedimos un acuerdo de socios, recomendamos que lo hagan, recomendamos que las empresas que toman este camino lo hagan. Entonces es una alternativa que permite tener cubrimiento sobre eh, la participación societaria de una persona sobre una compañía. Nos preguntaban por aquí, Sandra, ¿cuál es el manejo tributario en las fundaciones? Las fundaciones son sin ánimo de lucro, entonces pues no hay un gasto deducible para ellas. Pueden hacerlo incluso por más de 3.800 VTs. Entonces las fundaciones no tienen problema para hacerlo. Cuando hablamos de fundaciones, entonces ahí uno puede pensar, por ejemplo, en las universidades, que algunas son fundaciones, pueden hacer para su junta directiva, que es lo que se simula o que parece a los socios. Carlos Hernando nos pregunta la edad máxima, aquí ya nos ayudó Clau a responder, máximo 60 años cumplidos. Saja nos hace una pregunta interesante, ¿la empresa no puede ser beneficiaria? Sajita, no, y es mejor que sean las personas naturales, porque quien tiene que salir a comprar la participación es la persona natural y no la empresa. Entonces, a quien le llega el ingreso como una ganancia ocasional es al beneficiario persona natural y este ya, a través del acuerdo de socios, se comprometió a que los recursos de esa indemnización los iba a utilizar en el pago de la empresa. Entonces, para poder hacer el registro contable de la compra de la participación, es un aporte de un socio a la compañía y la empresa cambia en el capital social, lo que decía 50% Marisabel, 50% Andrés, pues se vuelve 100% Marisabel. Nos dice Andrés, en este caso de seguros socios, los socios también pueden ser empleados como en los PACs o puede ser un socio no empleado. Aquí pasa algo, Rick, y es, permíteme hacer como una claridad. La primera es, sí puede tener la póliza, sí puede ser parte de la póliza, sí puede estar en un CREA. Lo que yo no puedo hacer es deducirme la prima de ese socio que no es empleado. Vuelvo al ejemplo, Marisa, y voy a meter aquí una socia nueva, la doctora Olga Lucía es socia nuestra, entonces somos Olga Lucía, Marisabel y yo. Y Olga Lucía es socia, más no es empleada. Yo puedo yo puedo ser tomador de las tres pólizas. Las pólizas de María Isabel y Andrés me las puedo deducir porque son empleados, la de Olga Lucía no. Entonces, puedo hacerlo, solo que el socio que no es empleado no va a ser deducible. Sandra Paola nos dice, el cambio de tomador persona jurídica natural puede darse en cualquier momento, hasta donde yo sé, Pao, sí, se puede hacer sin ningún problema desde la prima 1 a la prima 179. Hablemos del perfil de la empresa. El recurso más grande que nosotros tenemos es el tiempo. Y si yo invierto el tiempo en ofrecerle esto a alguien que no le sirve, pues estoy perdiendo. Pero si yo logro entender cuál es el perfil de empresa a la que esto le puede servir, pues voy a ser más asertivo en mi discurso. La pyme, esa pyme en consolidación que quiere optimizar impuestos y formalizar su protocolo de socios. Ese son el tipo de empresas a donde puede llegar este producto. Sajita, sí, 6 meses, igual que en el PAC. Que Saja nos pregunta que cuál es la antigüedad que debe tener, 6 meses. Entonces, es una pyme en consolidación, empresa familiar o cerrada, con un equipo directivo pequeño y un dueño fundador activo en la operación. Es muy parecida a la empresa que nos compra PAC en el último trimestre del año. La motivación número 1 que va a tener la empresa
que quiera pertenecer a este plan, va a ser la optimización tributaria de entrada, o sea, va a poder bajar un 35% de esos aportes que haga los CREAS. La motivación número 2 es formalizar protocolos de sociedad. Ayer con Juan Manuel de Ecual, no sé si Juan más está por aquí, tuvimos una reunión soñada, casi que si la habíamos podido grabar, era ponerles esa grabación y no hablar más. Una empresa, 3 hermanos, la hermana mayor cumple 60 años el 13 de junio, quieren tener esto, no quieren que entren personas que no sean parte de la familia, y casi que se dio ya la figura, incluso la persona habló, con quien hablábamos decía, yo quiero tomarlo al más largo tiempo porque sí necesito que pase el siniestro. Entonces, ese tipo de empresas que empieza a tener buenos resultados, que necesita bajar gasto y que empieza a entender lo que puede ser un protocolo, ya el negocito, ya el emprendimiento de vendamos esto dejó de ser negocito y se convirtió en una empresa, pues empieza a tener una conversación de protocolo de socios y ese protocolo de socios puede ser muy bien acompañado por un CREA Patrimonio Persona Jurídica. Carlos nos dice, Andrés, para una empresa de régimen simple, a pesar que no le genere beneficio tributario, esto no riñe con el beneficio para el socio empleado, ¿verdad? Al igual que el PAC. Bueno, no entiendo un poco la pregunta, nos dices, para una empresa de régimen simple, no le genera beneficio tributario. Hasta ahí estamos de acuerdo, lo puede hacer. Esto no rinde con el beneficio para el socio empleado, ¿verdad? Ah, bueno, lo que nos estás diciendo es que para la persona natural el tratamiento tributario es igual en régimen común que en régimen simple. La respuesta es sí, Carlos. Igual que en una empresa de régimen simple que yo le ofrezco un PAC, la empresa no se lo puede deducir, pero la persona natural sí va a tener su ventaja de que está en condición suspensiva. Pues pasa exactamente igual en un CREA Patrimonio Persona Jurídica para una empresa de régimen simple. Data de valor, el CREA Patrimonio Persona Jurídica no es nueva. Les quiero compartir algo a abril. Bueno, esto lo cerramos a diciembre de 2025. Empezamos con 62 pólizas en el 2016. Ya llevamos un promedio de 400 en cada año desde el año 2022. Hay una zona estable después de 2022, hay una zona gris como en pandemia, con temas interesantes y es la prima anual promedio, el API. El API promedio es de 13.500.000 pesos. Si yo tomo los 13.500.000 pesos y lo divido por 12, estamos hablando que la prima promedio en una póliza de CREA Patrimonio Persona Jurídica es de 1.125.000 pesos. Entonces, allá hay algo que nos está diciendo. Son CREAs con primas más grandes. Este es un dato que a mí me encanta. Miren, en emisión se han emitido cerca de 3.000 y algo de pólizas. 2.724 están activas, solo 639 canceladas. Entonces, a nosotros que nos atemoriza tanto ese clawback que se puede generar, una póliza de CREA Patrimonio Persona Jurídica tiene una garantía de venta y una permanencia mucho mejor que la de la persona natural, 28 puntos por encima de la persona natural. ¿De qué respaldo podemos hablar? No es la primera empresa que va a tomar el CREA Patrimonio Persona Jurídica, son 1.889 empresas que ya han tomado CREAs con 3.363 pólizas. Recuerden que una empresa puede tener más de una póliza, 3.363 pólizas, con un capital asegurado de 871.000 millones de pesos, que no es un número menor. Entonces, mismo producto, una nueva conversación con la empresa. Tributario, 3.800 VTs deducibles no salarial para el empleado. 3 usos, retención de talento, brecha pensional, cubrimiento de participación. Y el cliente, que yo creo que es lo que me encantaría que nos lleváramos de esta mañana, es PYME en consolidación. Esa es la empresa a la que le debo contar esta historia del CREA Patrimonio Persona Jurídica. Entonces, pues nada, esto es lo que teníamos para compartir con ustedes. Nos dice Olguita, Andrés, por favor, un recap de los 3 principales argumentos para que una PYME tome el CREA Patrimonio. Ahí te los acaba de dar, ni que estuviéramos sincronizados. Es un gasto deducible, le permite hacer un protocolo de socios
y adicionalmente si no se presenta el siniestro, pues les ha permitido hacer una construcción patrimonial que no hubieran tenido si la decisión hubiera sido tomar un seguro puro de vida. Entonces, equipo, yo creo que esto es lo que les quería compartir esta mañana. Este es un producto en auge, es un producto que nos ayuda mucho a complementar el pack, me ayuda con la recompra del pack, porque si yo vengo pagando el CREA, pues muy seguramente al año siguiente voy a seguir haciéndolo. Está creciendo, ustedes lo vieron, ya vamos a llegar a 2.000 empresas que tienen CREAs patrimonio persona jurídica. Hacerlo es muy sencillo, es lo mismo que el CREA, más unos documentos similares a los del PAC, donde presente la empresa y ya. Tenemos unos minutos para preguntas. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios. ¿No? ¿Todos listos? Sí, como Roger sí, Andrés, Bannister a ¿cómo bajar vas? los 4 minutos. Andrés, una Hola. pregunta. ¿Cómo Sí, vas? señor. Andrés, una pregunta. Si un cliente ya tiene un plan corporativo, es aparte al crea patrimonio persona jurídica, ¿correcto? Sí, señor. Listo. O sea que sí se podría hacer. O sea, son dos cosas Sí. totalmente diferentes, no se puede mezclar. Quiero que, Alexito, llévate esto, son complementarios. Sí, perfecto. Ok, listo. Listo. Listo, me queda claro. No, listo, era eso, Andrés. Gracias. Vale, bueno, va a ser muchos. Lu, Andrés, muchas gracias. Quisiera hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué argumento se puede usar cuando estoy con una empresa y uno de los socios tiene una condición de salud que no nos permite pues hacerle el CREA, pero el resto sí? O sea, que uno cómo puede manejar pues ese tema. bien, y te la pego a otra. Uno de los socios es mayor de 60 años. Entonces eso puede Ah, pasar. sí, claro. O mayor Ujú. de 60 años, o ha estado malito en los últimos años y seguramente no va a pasar. Entonces uno les dice, mire, este es un plan que puede proteger a todos los socios elegibles al producto. Quienes no sean elegibles, podemos hacerlo a través de un PAC, en donde van a seguir teniendo beneficio tributario, no tienen el seguro, pero van construyendo la provisión y las condiciones pueden estar relacionadas a que haya una redenominación del, va a poner muy técnico, pero que yo pueda poner otro partícipe en el PAC, si este se llega a poner mal, o que yo pueda condicionar de cierta manera el plan para que se pueda utilizar, o si le abro un multifond y en el multifond vamos provisionando su parte, o sé que nos están acompañando asesores pensionales, abramosle un universal a ese que se queda por fuera. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, solo que pues él sí se va a quedar por fuera porque no cumple con las condiciones. Y te pasa con el que está enfermito y con el que pasa de 60 años. Claro, sí, pero puede ser eso que dices, puede ser una buena estrategia, decirle que son los elegibles, pero que el resto lo mandamos por un multifón u otro, o un Exacto. pack o otro producto, pues como Si para no quiero tener excluirlo. beneficio tributario con la empresa, lo haces con el PAC no tiene restricción de edad. Si no lo quieren hacer con la empresa, lo puedes hacer con un universal o con un multifón individual. Vale, muchas gracias, Andrés. No, Lu, con el mayor gusto. Carlos nos pregunta acompañamiento. Bueno, si es un crea patrimonio, persona jurídica y un PAC, pues nos avisas con tiempo y con gusto te acompaño desde acá. Bueno, a todos muchas gracias, muchos éxitos, a cerrar mayo con toda, a hacer como Roger Bannister que logró bajar la milla de 4 minutos. Entonces sé que muchos de ustedes van a poder ser unos cracks en crea patrimonio persona jurídica, el crea muy buenos puntos para carrera de los mejores. Croacia va a estar bacanísimo, entonces puede que el crea patrimonio persona jurídica los acerque a Croacia. Les mando un abrazo y me da mucha emoción verlos. Que estén bien, feliz día. Gracias, Gallito. Feliz día. Gracias. Gracias. Que estés Gracias. bien. Gracias. Chao a todos.